10:26 de la mañana y miren quién me acompaña ahora en el estudio estadio de la FM Boedo, el señor Alex Auri, @astroscats. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Pensé que no iba a venir más. ¿Por qué? Y porque salió en los diarios, no sé qué, y dije, este se fue para arriba, también pasó a mejor vida. Quiero contarles que Clarín ha tenido una hermosa predisposición, sobre todo en la sección de astrología, que me ha hecho una nota sobre astrología mundana. Y ahora también va a salir otra nota específicamente sobre Astroscat y sobre los memes y la función. Así que... Y justo como una de las preguntas tenía que ver con eso, ay, estos pelos de acá atrás. A ver, ¿estás bien? Ahí estamos. Me hice una buena pregunta, entonces dije la voy a traer acá para desarrollar más, ¿no? Que es estereotipo o arquetipo dentro de la astrología. Vamos a hacer un debate que ronda en la mentalidad o en el inconsciente colectivo bastante. Si la astrología perpetúa arquetipos o habla de arquetipos. Que vamos a tratar de ver esa diferencia, ¿no? Bien, estereotipo, arquetipo. Uh-huh. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de estereotipos, por ejemplo? Yo creo que el estereotipo tiene una connotación levemente negativa, ¿no? Porque es como estandarizar la forma de ser de alguna cosa. Uh-huh. ¿No? La forma de ser de alguna cosa. Para mí eso es un estereotipo. Perfecto. Por ejemplo, que se puede resumir a una palabra, por ejemplo, cuando dice un tincho, uh-huh, ¿no? Hay un estereotipo del tincho, vendría como por ahí para mí. Bueno, es un gran debate porque el arquetipo igual, o sea, yo pensando en este debate, arquetipo o estereotipo, dentro de la astrología pienso que parece que uno se alimenta con el otro, porque hay que generar como un arquetipo, algo que se repite constantemente, para que después el estereotipo se solidifique, como si se necesitaran mutuamente, porque por ejemplo, vos usaste el ejemplo de un tincho. Pero lo que pasa es que los tinchos empiezan a ser como muy iguales y se empiezan a repetir o hablar de la misma manera, vestirse igual, tener el mismo corte de pelo. Entonces, ¿cómo es que se alimenta el arquetipo del estereotipo y cómo es que trabajan en conjunto ambas cosas? Y uno de los grandes planteos es que a la astrología se le cuestiona generar estereotipos, ¿no? Ok. Entonces vamos a poner en tensión primero definiendo qué es un arquetipo, qué es un estereotipo. La palabra arquetipo viene del filósofo, psicólogo, pensador, le podríamos decir, que es Carl Jung. Carl Jung, que es un suizo. Él usó este concepto y lo fue identificando bastante. Dentro de la psicología se habla de los 12 arquetipos, coincidiendo con los 12 signos. Por eso es que a Carl Jung se lo usa dentro de la astrología, y él habla de que un arquetipo es un modelo, patrón o ejemplo a partir del cual es posible obtener objetos, ideas, conceptos diferentes, y que al mismo tiempo permite visualizar las cosas con los últimos que tienen en común, las cosas que tienen en común. La palabra proviene de la unión de dos vocablos griegos antiguos, que es arché, fuente, origen, y tipo, modelo o forma, ¿no? Bien. Y él, bueno, va hablando, por ejemplo, de 12 arquetipos y va diciendo, por ejemplo, está el arquetipo del bufón, ¿no? Que es algo muy usado dentro de la narrativa, ¿no? El bufón, que siempre banaliza aquello que es serio, que tiene eso retorcido. Por ejemplo, habla del cuidador, de la persona que está al tanto de los demás. Habla del inocente, del que es como naif, que se cree todo. Habla de un par de cualidades de la personalidad que para Jung son innatas, dice, ¿no? Que vienen como dadas dentro del inconsciente colectivo a partir de formas de la personalidad que se han constituido en el tiempo, dice, ¿no? En resumen. Bueno, es un montón. Por ahora con lo que me venís diciendo, y capaz me estoy yendo a la mierda, vos me decís. Váyase. Pero se me hace que entonces el arquetipo vive en el mundo de las ideas y el estereotipo vive en el mundo material, físico, material. Puede ser. Me gusta ese... Ay. Pero vamos a definir qué es un estereotipo, porque también se ha estado... Sí. Un arquetipo es un modelo, patrón, ejemplo, a partir del cual es posible obtener objetos e ideas diferentes. Al mismo tiempo permite visualizar cosas... Ah, no, lo copié al mismo. Ay, pusiste el mismo coso para No, mal de mi parte. Oh. Pero bueno, el estereotipo reproduce, o sea, pone y solidifica aquello que el arquetipo ha constituido, diríamos, ¿no? Lo reproduce y va a pedirle
a algo que sea igual siempre y reaccione de la misma manera, le diríamos, ¿no? Ah, ok. Es distinto entonces. Claro, lo que va a buscar es un comportamiento generalizado ante una forma en la que yo veo a eso que estoy mirando, ¿no? Quiero ir al último que le subí a Auge, al último, ¿no? Porque yo digo, o sea, solo la astrología reproduce estereotipos. Pienso, ¿no? Porque hay algo que se suele pensar que los memes o, no sé, hacer un meme es una reproducción automática de un estereotipo. Pero sin embargo, existen demasiados formatos por los cuales se puede reproducir. Y uno siempre tiene esa jerarquía, ese estereotipo, diríamos, de que los libros no van a dar profundidad y al contrario, no van a replicar cosas negativas. Sin embargo, John Gray en los 90 hizo este libro que todo el mundo leyó y tuvo en su casa, que fue un bestseller, uno de los libros más vendidos de una época, que habla de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Alguien leyó este libro? Quiero ver. La verdad que no lo leí, pero lo conozco. Yo lo tuve en mi casa, ¿no? Este libro mi mamá lo compró y estaba, ¿no? Entonces, lo que ellas quieren de ellos y lo que ellos esperan de ellas, ¿no? Ese es como la bajada. La bajada, ¿no? Entonces, es cierto que dentro de la astrología se puede reproducir o asociar un montón de estereotipos. Ahora, la pregunta es si es solo la astrología la que reproduce los estereotipos, ¿no? Mira, en esa línea acá, por ejemplo, Maca, cuando empezaste a preguntar qué es un estereotipo, ella dijo, por ejemplo, el 90-60-90. Exacto, ¿no? Pero bueno, sí hay un lugar en el medio, que ahí voy a pedirle a Ángel lo otro, que es, ¿qué son los símbolos, no? Ajá. El lugar en el medio, para mí, entre ese debate entre arquetipo y estereotipo, para mí está lo simbólico, ¿no? Que es, el símbolo puede irse adaptando, ¿no?, a las épocas. El símbolo en sí puede ser trascender a las épocas y a las sociedades y a los conjuntos de sociedades de la época, pero el símbolo se va a mantener intacto, porque tiene la capacidad de ser reconstruido y renombrado de acuerdo al momento y a la época en la que está. Uno de los símbolos más antiguos o más representativos es la Venus, ¿no? La Venus, que se encuentra en demasiadas culturas y vamos a encontrarnos de diferentes formas, tamaños y colores a Venus. También hace referencia al planeta, porque Venus igual es la estrella de la mañana, dentro de mirar el cielo vamos a ver a Venus muchas veces en el año. Y vamos a ver cómo ese planeta puede ser simbolizado dentro de las cosas del mundo de diferentes maneras. Entonces, la belleza, por ejemplo, que Venus siempre estuvo asociado con la historia de la belleza, se va adaptando, ahí que sacaron 90, 60, 90, a los periodos y a las sociedades, ¿no? Totalmente. Entonces, siempre considero que el símbolo es más parecido al concepto de Jung, que es un arquetipo. Yo al arquetipo, más allá de este concepto, lo considero como un exoesqueleto, le podríamos decir. Algo que es un esqueleto que va a ser rellenado por los conceptos que haya dentro de esa época respecto a lo que se refiere ese símbolo, ¿no? Muy buena la energía. Exacto, porque, por ejemplo, Venus en muchas ocasiones representó la abundancia, el buen vivir, lo que me da placer, lo que me da gusto, que los humanos tenemos como una función básica natural. Ahora, lo que va a pasar es que dentro de lo que se considera belleza se va a estereotipar y se va a hegemonizar ese símbolo de acuerdo a la época, porque en una época antigua o primitiva, la Venus era gorda, tenía otra forma, tenía otro tamaño, y eso tenía que ver con la relación, por ejemplo, que hacían esos humanos con la recolección de comida o lo que es comer o satisfacer las necesidades básicas del comer, ¿no? Pero después eso las sociedades van a irlo cambiando porque se van relacionando distinto con la manera de producir alimentos, de relacionarse con la naturaleza, de sacar recursos. Y claro, por ejemplo, tenemos una Venus que empieza a ser súper flaca, que tiene medidas específicas que tiene que cumplir, ¿no? Como por ejemplo ahí sacaron 90, 60, 90. Y eso va a explicar también el contexto de la época y va a reproducir alrededor, ¿no?, ese estereotipo
pero también arquetipos que puedan romper o salirse de ahí, porque lo interesante del arquetipo es que puede tensionar al estereotipo, digamos. Porque yo puedo habitar el arquetipo de una manera distinta al estereotipo. ¿No? Claro, porque se lo puede rellenar, claro, sí. Exacto, porque yo puedo habitar con otra experiencia el arquetipo de belleza y interpelar al estereotipo, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo esta persona supuestamente es bella si no cumple el estereotipo? Pero sí lo es y podemos entonces tensionar. Lo interesante del estereotipo es que nos va a pedir que nos comportemos o seamos o nos veamos o actuemos de cierta manera estándar. Hay algo con el estereotipo, con el estandarizar. Bueno, este es un gran problema dentro de la astrología, porque si yo de repente veo a un Cáncer que no llora, ¿no? Sí. O a un Tauro que no come, voy a pensar que entonces todo lo que tiene que ver con la astrología está mal, ¿no? Porque voy a buscar respuestas en esas cualidades, ¿no? Entonces, es un trabajo difícil poder correrse de ahí, pero siempre hay una perspectiva personal que hacer con aquello que se estereotipa y cómo actuamos en función de eso, ¿no? Desde dentro de los astrólogos o astrólogas, ¿no? Entonces, si yo puedo pensar a la belleza desde otros lugares, estoy más dentro del arquetipo que del estereotipo, ¿no? Si yo le exijo a alguien que se vea de una manera, estoy entrando en el estereotipo o que se comporte de tal forma. Entonces, pero sí es cierto que la astrología también encuentra, le podríamos decir sincronías o cosas que empiezan a coincidir constantemente, ¿no? Pero siempre van a tener y van a cumplir con una originalidad de la historia de vida de las personas en los signos, ¿no? Entonces, yo puedo tener una persona que es, por ejemplo, muy canceriana, tiene mucho cáncer, pero no llora y no es sensible. Pero quizás en realidad es porque en su historia de vida muchas personas eran muy sensibles y se intentó endurecer y resistirse a eso, ¿no? Ahí estaría la sincronía de que en su alrededor estaba eso, pero en su decisión personal decide no participar en esa forma, ¿no? Porque también hay un debate profundo, porque si todos cumplimos los estereotipos, ¿para qué entonces está la astrología? Bueno, porque cual. Si la gente ya iba a ser así. Ya está, lo tendrías recontradefinido, todos sabríamos cómo es cada persona, no haría falta más que decirle, hola, ¿de qué signo sos? Y ya está. Ya está, pero pasa, ¿no? En lo que es lo cotidiano que pasa, sucede, ¿no? Que no queremos en realidad profundizar sobre los otros y ya queremos entenderlo de antemano a cómo se da. Pero el arquetipo, como es un exoesqueleto, se vuelve original y único dentro de la historia de las personas. Tiene cualidades particulares de su historia de vida, porque las personas tienen un recorrido único y original y distintivo que los diferencia del resto. Entonces, nosotros como astrólogos tenemos que investigar cómo se ha desplegado en la historia de vida de esa persona y no tanto suponer que, aparte, esa suposición viene dada por lo que yo creo que debería ser ese signo, ¿no? Total. Y finalmente nada de eso después se da de esa manera. Entonces creo que este tema es un tema importante de tenerlo en cuenta, porque sí puede pasar, sobre todo con quienes están entrando al mundo de la astrología, quienes son como más novatos en eso. Sí, el típico, no sé si meme, pero que circula bastante de, ay no, disculpa, sos de Géminis, no te voy a hablar más. ¿No? Como la gente dejándose llevar por eso, pero no la conoces a la persona en puntual, no sabes cómo ha rellenado su arquetipo efectivamente y lo estás juzgando a través del estereotipo de lo que es un Géminis. Y no, chicos, no, paren un poco. Pero sobre todo, ¿sabés qué lo interesante? Que el estereotipo se alimenta de un discurso social. Sí. ¿No? De un colectivo que siempre está interpelando y ofreciendo eso. Si lo pensamos en lo que sería la posverdad actualmente, es un poco... Muchas de esas opiniones dentro de la astrología sobre algo las dan ciertos influencers que tienen mucha visibilidad. Si hoy pensamos en cómo se constituye el discurso, viene bastante dado por personas originalmente que tienen mucha visibilidad en su opinión y peso, que después van a ir reproduciendo e influyendo a las opiniones. Por ejemplo, este tema de Géminis es lo peor. Lo que vamos a ver es que en realidad eso viene no de alguien cercano, viene de que yo vi un Twitter, de que vi un meme, de que alguien hizo una historia, de que alguien dijo lo otro. Entonces viene la información dada de un montón de lugares. Y acá
Siempre digo que la lucha contra la posverdad es el pensamiento crítico, es la desconfianza y el escepticismo de las opiniones, de no creerme por completo, ¿no? El bocado de la opinión del otro, ¿no? Y considerarla la opinión general. Entonces el pensamiento crítico no es un trabajo que se hace en colectivo, se hace en particular primero. Y eso es un poco el debate, porque la posverdad trabaja en sociedad, digamos, en el pensamiento más colectivo. Pero hacer un pensamiento crítico depende personalmente de un trabajo que tenemos que hacer. Y eso es, ¿por qué triunfa esa posverdad en realidad? ¿No? Porque se trabaja a nivel interacciones o masivo, ¿no? En cambio, el pensamiento crítico es algo personal y singular, y eso es un poco el planteo, el debate o la desigualdad entre ambos dos, ¿no? Una remera que diga a la posverdad se la combate con pensamiento crítico, por favor. Claro, y el pensamiento, parece un cliché, pero ¿qué es el pensamiento crítico si lo preguntas? Es una desconfianza anterior ante una verdad absoluta. El pensamiento crítico agarra una verdad totalmente digerida, que es en general, por ejemplo, un estereotipo, y la empieza a particularizar, ¿no? Empieza a fragmentarla, empieza como a destruirla, ¿no? A sacarle partes. Y empieza a decir, no, bueno, no puede ser que piense yo que todas las, no sé, todos los tinchos van a ser una mierda, le vamos a hacer polémicos, ¿no? Y que de repente un tincho no sea una mierda, entonces ahí tengo que romper, o sea, ¿no? O vamos a pensarlo, porque en ese caso estamos diciendo, no, todos vamos a decir sí, son toda una mierda, ¿no? Pero pasa en muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, todas las lesbianas son unas intensas, ¿no? Todas las mujeres son dramáticas. Y empezamos, ¿no? Sí, obvio. Y es una generalidad, una consistencia, pero no podemos usarla como una verdad definitiva para vincularnos y conocer personas. Entonces, si yo digo que todas las mujeres son dramáticas, ya voy a suponer un pensamiento anticipado o un comportamiento anticipado de cualquier mujer con la que me vincule. Totalmente. Entonces, eso es un problema potente esto, ¿no? No estamos haciéndolo, porque pasa en un montón de cosas. Y en muchas ocasiones los estereotipos destruyen también los derechos humanos de las personas. Vamos a lugares más extremos. Todas las personas afrodescendientes son violentas, ¿no? ¿Ah? O sea, podemos llegar a comportarnos de maneras muy racistas, transfóbicas, de un montón de maneras por no tener, por consumir el pensamiento absoluto sin empezar a particularizar, ¿no? Por eso pienso, pensamiento crítico es la cualidad de particularizar las cosas y romper la excepción de la regla, diríamos. Pero claro, hay unas reglas que son consistentes y que empiezan a ser como encontradas o simultáneas, que me llevan a mí a tener que dudar de esa generalidad. Entonces, yo acá me estoy metiendo en un brete como complicado con esto, ¿no? No, pero está bien, qué sé yo. Hoy, por ejemplo, reproducimos uno, dijimos qué se puede hacer en Córdoba, votar a la derecha, y Sergio nos responde muy atinadamente, eso ya lo hacemos en la ciudad. Digo, como que uno puede caer en muchos determinismos, el determinismo geográfico, el determinismo del signo, como mucho tipo de determinismos que efectivamente... capaz uno tira el chiste y no significa que piense que todos los cordobeses votan a la derecha, lo dicen las urnas, algunas cosas, pero digo, no es que lo pienses efectivamente, no es que te vas a encontrar con un cordobés zurdo y vas a decir, no existís, vos no existís, no podés ser porque naciste en Córdoba, entonces tenés que votar a la derecha, punto. Bueno, pero ahí ven, viste, porque empecé diciendo, parece que el arquetipo se alimenta del estereotipo constantemente y entran en tensión uno en el debate con el otro. Y esto no es distinto en la astrología. Y a mí sí me preocupa que solo la creamos ver a eso en la astrología. A mí me preocupa que solo creemos que la astrología es quien perpetúa o la gran responsable de la perpetuador de los estereotipos. Cuando en general eso lo hacemos como un pensamiento humano natural que nos sale, ¿no? Y empieza a funcionar en diferentes contextos de diferentes maneras. No sé, yo me acuerdo que me mudé por primera vez acá a los mis 18 años. Obviamente me volví a San Juan porque no soporté eso. Pero nada, yo estudiaba en la UBA, en la sede de Avellaneda, y todo el tiempo lo primero que me hablaban cuando decía que era de San Juan o tenía el acento bien marcado es, en tu provincia tenés Coca-Cola o andás en caballo, andás ¿no? en Sulky. Ahí, todo eso. Tienen wifi.
todas esas cosas, ¿no? Como que, a ver, esa es un poco el debate. Entonces a mí me preocupa que siempre querramos hacer responsable de la astrología como la perpetuadora de los arquetipos. Y la astrología no es más que una representación de lo que pasa socialmente y cómo se comporta el pensamiento social. Total. Entonces hay una tarea ética y personal y singular que no se puede hacer en grupo, porque cada uno tiene que desarrollar su pensamiento crítico. Dependerá también de cuánto colabora el sistema educativo, cuánto colaboran los medios de comunicación, cuánto colabora lo estructural a enseñar a otros a tener pensamiento crítico. Pero evidentemente también hay un triunfo dentro porque muchos sí lo tenemos y los podemos cuestionar. Entonces, hay cosas que son como más estructurales, pero sí quiero quedarme mucho con esto de ojo con culpar a la astrología y a los memes como los perpetuadores de la astrología como el único lugar. Yo no digo que no me voy a poner a decir no hay un meme pelotudo de Aries enojándose, y yo lo he hecho, pero porque nos va a dar risa, porque qué sé yo. Ahora, que creamos que el único formato en el que se reproduce eso es la astrología y los memes, ahí hay un problema, ¿no? Porque son los libros que pueden perpetuar. Puedo hacer un libro nefasto perpetuando todo lo peor de estereotipos. Puedo hacer un programa de podcast nefasto perpetuando estereotipos. Puedo hacer un programa de radio. Puedo hacer un diario. O sea, ha pasado. Totalmente, ¿no? totalmente. Emitir opiniones permanentemente, lo de los libros, y aparte de eso, ¿no? Este asunto está en los libros desde hace miles de millones de años. Pienso en mi querido Facundo y Sarmiento estereotipando los tipos de gauchos, por ejemplo. Bueno, ahí estaba. Los tipos de indios, los tipos de indio también, o sea, total. Entonces, hay algo ahí que no es algo de la astrología, que es del pensamiento colectivo y de la forma en la que se piensa humanamente y socialmente. Entonces, que son los pensamientos de la época, porque vemos que la belleza ha variado en el tiempo. Hasta cuál es la concepción de belleza. En la propia modernidad, en adelante tenemos bellezas mucho más gordas, más flacas, más... Sí, ¿no? el color de piel, la tez, digamos, en alguna época ser básicamente transparente, de blancura, era un bien total, y después tenés en los 90 que tenías a las minas metiéndose al sol que parecían cuero para tratar de cambiar su color un poco, bueno, esas cosas. Bueno, pero fíjate que siempre emerge dentro de aquello que está muy estereotipado alguien que te tiene que romper ese arquetipo, o sea, que tiene que volverse un arquetipo, digamos, que puede correrse. En este caso, por ejemplo, ahí que hablamos de las modelos de los 90 tanto, bueno, Naomi Campbell, ¿no? Que empezó a romper en los 90 lo que se consideraba la mujer hermosa, ¿no? Total. Y siempre va a emerger alguien que rompe, ¿no? Y eso es importante también. Pero bueno, nada, tema polémico el nada, de hoy, dice, nada, dice. Me pareció potente traerlo. La verdad que muy, pero muy potente, así que nos quedaremos atentos. A quienes no hayan leído la nota sobre astrología mundana, los invitamos a que vayan al diario Clarín, lean la nota sobre astrología mundana y estén atentos que dentro de muy poco se viene otra, ya más puntualmente sobre el trabajo y la excelente labor que hace Astroscats, y que tan felices estamos de tener a Alex Auriaga entre nosotros. Un placer estar acá, yo los quiero mucho, chiquis.